Saludos, amantes de lo misterioso y lo sobrenatural. Bienvenidos de nuevo a Abismo Paranormal, el lugar donde exploramos las profundidades del enigmático y lo inexplorado. En este episodio, nos sumergiremos en un oscuro y cautivador universo lleno de secretos, misterios y conexiones intrigantes. Así que, sin más preámbulos, prepárense para un viaje emocionante hacia lo desconocido. En la pintoresca aldea de Ravenscroft, la familia MacGregor vivía plácidamente. Ian, el médico local, y Margaret, profesora en la escuela del pueblo, formaban una pareja ejemplar junto a sus gemelos, Emma y Liam. Sin embargo, la aparente calma de sus vidas se vería trastocada por un descubrimiento que desencadenaría fuerzas sobrenaturales. Durante una expedición arqueológica en las afueras del pueblo, Ian halló un antiguo amuleto en las ruinas de un monasterio en desuso. Tallado con símbolos enigmáticos y exudando una aura ominosa, el amuleto parecía esconder secretos ancestrales. Fascinado por su hallazgo, Ian decidió llevarlo a casa sin conocer las consecuencias que esto traería a su hogar y a su familia. Los primeros signos de la presencia maligna vinculada al amuleto se manifestaron de manera sutil. Emma y Liam comenzaron a experimentar sueños perturbadores, compartiendo visiones oscuras y desconcertantes. La casa de los MacGregor, una vez llena de risas y luz, se sumió en una atmósfera opresiva. Los extraños fenómenos se intensificaron con el tiempo. Sombras inquietantes parecían acechar en cada esquina, y las luces parpadeaban de manera errática sin explicación aparente. La familia empezó a sentir la presión de una fuerza invisible, y la paz que antes disfrutaban se convirtió en ansiedad y miedo constante. La tensión llegó a su punto álgido una noche, cuando Emma, al tocar el amuleto por curiosidad, sintió una ráfaga de frío que la envolvió. Una risa siniestra resonó en la casa, causando escalofríos a todos los presentes. En ese momento, los MacGregor supieron que algo oscuro había sido desencadenado. Alarmados y desesperados por encontrar respuestas, la familia se acercó a la iglesia del pueblo en busca de ayuda. Los padres religiosos Clara, Javier y Mateo, con décadas de experiencia en enfrentar lo paranormal, examinaron el amuleto con solemnidad. Reconociendo la presencia demoníaca, decidieron unirse en una cruzada espiritual para salvar a los MacGregor de las garras del mal ancestral. En paralelo, en la residencia MacGregor, los empleados Charlotte y Benjamin notaron los cambios abruptos en el ambiente. Sus rutinas laborales se vieron interrumpidas por susurros inusuales y sombras que se movían de manera desafiante. Intrigados y preocupados por la seguridad de la familia, decidieron indagar por su cuenta. Mientras los padres religiosos preparaban el terreno para el exorcismo, la oscuridad se cernía sobre los MacGregor. La lucha entre fuerzas divinas y demoníacas estaba a punto de desatarse, y la familia, junto con sus leales empleados, se encontraba en el epicentro de una batalla que desafiaría la realidad misma. La mansión MacGregor se erguía como una testigo silenciosa de la batalla sobrenatural que se libraba en su interior. Mientras la oscuridad ganaba terreno, Margaret se sumía más profundamente en su investigación ancestral. Los sueños, cada vez más vívidos, la llevaban a los rincones más oscuros del pasado, donde Lilith, su antepasada, había sellado un pacto demoníaco en el monasterio olvidado. Las visiones de Margaret revelaron un ritual ancestral en el que Lilith, atrapada por la promesa de poder, había vinculado el amuleto a la línea familiar de los MacGregor. Este objeto, aparentemente inofensivo, había sido la llave para desatar la oscuridad que ahora se cernía sobre la familia. La madre, atormentada por la magnitud de la maldición, se preguntaba si podría encontrar una forma de romper los lazos que los unían al inframundo. Mientras Margaret buscaba respuestas, los padres religiosos también enfrentaban sus propios demonios. En la iglesia del pueblo, el padre Javier compartió su oscuro pasado con Clara y Mateo. Había participado, en su juventud, en rituales secretos que ahora lo perseguían. La conexión de Javier con el demonio añadía un matiz sombrío a la batalla espiritual que se avecinaba. De vuelta en la residencia MacGregor, Emma se volvía cada vez más un recipiente de la oscuridad. Sus ojos, una vez llenos de inocencia, ahora reflejaban un malestar sobrenatural. Las risas que resonaban en la noche eran un eco perturbador de la posesión que se apoderaba de ella. Liam, angustiado por la transformación de su hermana, buscó la ayuda de los padres religiosos, quienes se prepararon para un enfrentamiento que podría determinar el destino de todos. Margaret, decidida a desentrañar la maldición, encontró antiguos rituales de purificación que prometían liberar a su familia. Sin embargo,
cada paso en la ejecución de estos rituales atraía la atención del demonio. La mansión temblaba con fenómenos inexplicables, sombras que se retorcían en las paredes, luces que parpadeaban en patrones desconcertantes y una presión asfixiante que llenaba cada rincón. Mientras Margaret llevaba a cabo los rituales, la conexión de Javier con el demonio se intensificaba. Visiones de su pasado turbio se entrelazaban con los eventos actuales, revelando una verdad más profunda. El demonio, consciente de la conexión del padre Javier, comenzó a manipularlo, sembrando dudas en su mente y debilitando su determinación. La noche de la confrontación se acercaba, y la mansión MacGregor parecía vibrar con una energía ominosa. Los padres religiosos, Margaret, Liam y los empleados, todos se reunieron en la sala principal, rodeando a Emma, cuyo cuerpo temblaba bajo la influencia demoníaca. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el aire mismo retuviera la respiración en anticipación del enfrentamiento inminente. Los rituales de purificación comenzaron, con Margaret recitando antiguas palabras de poder mientras los padres religiosos trataban de canalizar la luz divina para expulsar la oscuridad. Sin embargo, el demonio, consciente de su posible derrota, intensificó sus esfuerzos para romper la determinación del padre Javier. De repente, la habitación se sumió en un silencio sepulcral. Emma, bajo la posesión demoníaca, levantó la mirada, y con una voz que no era la suya, anunció en un tono gélido: «No podéis liberaros de mí tan fácilmente». El demonio, utilizando la boca de Emma como su canal, reveló la conexión de Javier con su pasado oscuro y cómo planeaba aprovechar esa debilidad. Javier, atormentado por sus propios pecados, luchó contra las palabras del demonio, pero la semilla de duda ya estaba sembrada. Mientras la batalla espiritual alcanzaba su clímax, la mansión MacGregor se convirtió en el escenario de una lucha desesperada entre el bien y el mal. La familia, los padres religiosos y el oscuro pasado de Javier colisionaban en un torbellino de misterio y suspenso, donde cada elección y cada palabra tenían el potencial de sellar el destino de todos los involucrados. Retrocediendo en el tiempo, cuando la mansión MacGregor estaba envuelta en la luz de la esperanza, John y Margaret aún no eran padres. La paz reinaba en su relación, y la alegría de la inminente llegada de los gemelos llenaba sus días de expectativas y sueños compartidos. En aquel momento, John se dedicaba apasionadamente a la arqueología. Una expedición particular lo llevó a descubrir un antiguo libro, lleno de hechizos y rituales olvidados. Intrigado, lo llevó a casa, sin percatarse de la oscura influencia que contenía. A medida que Margaret se embarcaba en el embarazo, comenzaron a ocurrir eventos inexplicables. Sombras danzantes en la periferia de su visión, susurros que solo ella parecía escuchar y sueños inquietantes plagaron sus noches. Sin embargo, atribuyeron estos fenómenos a la tensión emocional y la expectativa del próximo capítulo de sus vidas. Un día, durante un ritual de purificación en la mansión, Margaret encontró el libro oculto en el estudio de John. Intrigada y ajena a su verdadera naturaleza, comenzó a leer los pasajes en voz alta. Sin darse cuenta, estaba invocando fuerzas antiguas que empezaron a tejer sus hilos invisibles en la vida de la pareja. Las sombras que antes eran solo presagios ahora se materializaban. Luces parpadeantes y risas distorsionadas llenaban la casa, pero John y Margaret, sumidos en la alegría de la inminente paternidad, no se percataron de la creciente oscuridad que se agazapaba en cada rincón. Con el tiempo, la influencia del libro antiguo se desvaneció, aparentemente llevándose consigo las fuerzas que habían invocado. La llegada de los gemelos, Emma y Liam, trajo una nueva luz a la vida de los MacGregor. Sin embargo, el oscuro pasado no estaba dispuesto a quedarse en el olvido. Ahora, en el presente, mientras Margaret y los padres religiosos luchaban contra la posesión demoníaca de los gemelos, las palabras y los hechizos de aquel antiguo libro resurgían de las sombras del pasado. La inocente conexión que Margaret había establecido con fuerzas oscuras durante su embarazo se revelaba como el nexo que permitía al demonio reclamar a los gemelos como suyos. Los rituales de purificación, aunque bien intencionados, eran, de alguna manera, parte del antiguo conjuro que se había tejido en la vida de los MacGregor. Cada palabra pronunciada durante esos rituales resonaba con el eco de aquellas invocaciones pasadas, fortaleciendo la posesión que ahora amenazaba con destruir a la familia. Mientras los padres religiosos y Margaret luchaban contra las fuerzas oscuras, se daban cuenta de que el pasado no estaba completamente enterrado. Los eventos que parecían insignificantes en ese entonces se alzaban ahora como piedras angulares de una
maldición que amenazaba con devorar a los gemelos y a todos aquellos que se interponían en su camino. La línea entre el pasado y el presente se desdibujaba, y la verdad oculta en aquel antiguo libro emergía como un presagio oscuro que amenazaba con sellar el destino de los MacGregor. Mientras nos sumergimos más en el pasado de los MacGregor, una conexión inesperada se revela entre los padres religiosos y Margaret. En aquellos días de expectación y alegría por la llegada de los gemelos, Margaret buscaba consuelo espiritual en la iglesia del pueblo. Los padres religiosos, Clara, Javier y Mateo, eran guías espirituales que compartían palabras de aliento y sabiduría con la futura madre. Margaret, fascinada por la devoción de los padres religiosos y su profundo conocimiento de lo sobrenatural, comenzó a participar activamente en las actividades de la iglesia. Clara, especialmente, se convirtió en una amiga cercana y confidente. Compartían risas, preocupaciones y sueños sobre la familia que estaba por venir. En uno de esos encuentros, Clara compartió con Margaret una reliquia especial que siempre llevaba consigo, un pequeño relicario antiguo que, según decía, había pasado por generaciones en su familia. Margaret quedó intrigada por el objeto, tallado con símbolos sagrados, y Clara le aseguró que poseía un poder protector que había sido transmitido a través de los años. Sin embargo, lo que Margaret desconocía era que la reliquia guardaba secretos más oscuros. Durante siglos, la familia de Clara había enfrentado sus propios desafíos sobrenaturales, y la reliquia tenía un papel crucial en mantener a raya las fuerzas oscuras que acechaban a sus ancestros. Clara, a pesar de su papel como guía espiritual, también tenía sus propias luchas y secretos. El relicario, que parecía ser un símbolo de protección, estaba vinculado a antiguos rituales y a un juramento ancestral de enfrentarse a las sombras que amenazaban a los inocentes. Mientras Margaret llevaba consigo la reliquia durante su embarazo, sin conocer su verdadero propósito, estaba inadvertidamente sellando una conexión entre los destinos de los MacGregor y la maldición que acechaba a la familia de Clara. De vuelta en el presente, mientras los padres religiosos y Margaret luchaban contra la posesión demoníaca de los gemelos, la reliquia se volvía un objeto crucial. Los símbolos tallados en ella resonaban con los mismos que aparecían en el antiguo libro y en los rituales que Margaret había realizado durante su embarazo. La conexión entre el pasado y el presente se consolidaba, y la verdad oculta emergía como una fuerza poderosa que guiaba los eventos hacia un desenlace inevitable. Los padres religiosos, al darse cuenta de la conexión de la reliquia con los oscuros eventos del pasado, enfrentaban una verdad incómoda: la misma reliquia que debía proteger a Margaret y su familia estaba, de alguna manera, conectada con la maldición que amenazaba con consumir a los gemelos. El destino de los MacGregor estaba entrelazado con hilos invisibles que se remontaban a generaciones atrás, y la tercera parte de esta historia desvelaba no solo los secretos del pasado, sino también las complejas conexiones que definirían el enfrentamiento sobrenatural que se avecinaba. Mientras el pasado y el presente de los MacGregor se entrelazaban en una danza macabra, los oscuros secretos que habían permanecido ocultos emergían con fuerza renovada. La mansión, testigo silencioso de siglos de tragedias y pactos, guardaba en sus muros las sombras de los acontecimientos pasados. En la penumbra de la mansión, un mayordomo leal, Edgar, se destacaba como un enlace sutil entre el mundo de los vivos y el reino de lo sobrenatural. Sus ojos, llenos de un conocimiento profundo y oscuro, observaban cada movimiento de la familia MacGregor. Sin que nadie lo supiera, Edgar sostenía una relación clandestina con el padre Javier, el guardián espiritual de los MacGregor. La conexión entre Edgar y Javier se forjó en los corredores silenciosos de la mansión, lejos de las miradas indiscretas. En su juventud, antes de que Javier se consagrara completamente a la iglesia, tuvo una relación apasionada con una mujer. Aquella mujer era la madre de Edgar, quien, al descubrir la existencia del fruto de esa unión, decidió mantener en secreto su conexión con Javier. Ese fruto de la unión prohibida era Alex, un joven que, ajeno a la verdad de su origen, creció en la sombra de la mansión MacGregor. Edgar, a pesar de su lealtad a la familia, veía en su hijo la posibilidad de un destino diferente, uno no limitado por las ataduras del pasado oscuro de los MacGregor. Con el tiempo, Alex, atraído por la misteriosa energía que impregnaba la mansión, se volvió susceptible a la influencia de un demonio ancestral que había acechado a la familia desde tiempos inmemoriales. Este demonio, consciente de la sangre impura que fluía por las venas de Alex, comenzó a tejer su influencia, nutriéndose de las oscuras semillas sembradas por las generaciones anteriores. Mientras los padres religiosos y Margaret luchaban contra la posesión demoníaca de los gemelos, Alex,
inconsciente de su linaje y manipulado por el demonio, se convertía en un catalizador para la manifestación completa de las fuerzas oscuras que acechaban la mansión. Edgar, dividido entre su deber y su deseo de proteger a su hijo, se encontraba atrapado en una red de traición y lealtad. La mansión MacGregor se sumía en una pesadilla creciente. Alex, bajo la influencia del demonio, se convertía en un conducto para las fuerzas del inframundo. Visiones de sombras danzantes y risas distorsionadas llenaban los pasillos, mientras la presión asfixiante se intensificaba. La conexión de Edgar con Javier se volvía una herramienta para el demonio. Las sombras del pasado, los pactos antiguos y los pecados ocultos se entrelazaban en una sinfonía de oscuridad. Javier, al descubrir la existencia de Alex y su conexión con el demonio, enfrentaba la cruel realidad de que su propia descendencia se había convertido en un instrumento para la maldad, que asolaba a la familia que juró proteger. En el clímax de la batalla espiritual, cuando la mansión temblaba con la lucha entre el bien y el mal, Alex, poseído por el demonio, se erguía como la personificación de la oscuridad. La revelación de su verdadero linaje y la conexión con el demonio desgarraban los últimos vestigios de esperanza que quedaban en la mansión MacGregor. Edgar, atormentado por su papel en la tragedia que se desencadenaba, enfrentaba una elección imposible. Su lealtad a la familia se veía amenazada por la protección instintiva hacia su propio hijo, cuyo destino estaba entrelazado con las fuerzas demoníacas que amenazaban con desatar el caos. En medio de esta tormenta sobrenatural, Clara, la sacerdotisa, comenzaba a intuir la conexión entre el demonio y la reliquia que llevaba consigo. Sus visiones la guiaban hacia un altar oculto en los rincones más oscuros de la mansión, donde los símbolos tallados en la reliquia coincidían con aquellos utilizados en antiguos rituales de invocación. La conexión de Clara con Mateo, otro de los padres religiosos, se revelaba como un lazo más profundo de lo que ella misma imaginaba. En su búsqueda por desentrañar los misterios que envolvían la reliquia, Clara descubría que Mateo era descendiente de una línea de sacerdotes que, siglos atrás, habían intentado sellar la entrada del demonio a este mundo. La sangre de Mateo, mezclada con la de Clara, creaba una resonancia espiritual que otorgaba un poder único para enfrentar al demonio. Los padres religiosos, armados con esta revelación, se unían en una alianza frágil pero necesaria. Mientras enfrentaban a Alex, quien se convertía cada vez más en un receptáculo para el demonio, Clara y Mateo se adentraban en los rituales antiguos, utilizando la conexión de sus líneas de sangre para canalizar la luz divina y luchar contra las sombras que se cerraban sobre ellos. Edgar, observando la lucha entre los padres religiosos y su propio hijo, se veía desgarrado por la angustia y la culpa. Su relación con Javier complicaba aún más la trama, ya que la traición y la lealtad eran fuerzas que se oponían dentro de él. Edgar, atormentado por sus decisiones y el destino oscuro que había desencadenado, se encontraba en una encrucijada que podría sellar la suerte de todos. La mansión, envuelta en una atmósfera de caos y misterio, temblaba ante el enfrentamiento entre el bien y el mal. Los pasillos resonaban con ecos ancestrales, mientras los personajes, cada uno con su propia carga de secretos y pecados, convergían hacia el epicentro de la confrontación. En un giro inesperado, Margaret, la madre de los gemelos, comenzaba a experimentar visiones vinculadas a su pasado y la conexión con el libro antiguo que desencadenó todo. Las sombras del pasado la perseguían, y en sus sueños, un antiguo ritual se revelaba. Un ritual que podría ser la clave para romper la posesión demoníaca que consumía a su familia. Mientras Clara y Mateo avanzaban en su intento de sellar la entrada al demonio, Margaret, guiada por las visiones, se embarcaba en una búsqueda en los rincones más oscuros de la mansión. Descubría una cripta olvidada que albergaba un altar ancestral, el mismo altar que aparecía en sus sueños. La cripta, enriquecida con la energía de siglos de rituales oscuros, ofrecía a Margaret la oportunidad de revertir el mal que había invadido su familia. Sin embargo, el precio sería alto, y la decisión de Margaret podría sellar el destino de todos los MacGregor. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Alex y los padres religiosos alcanzaba su punto álgido. Clara y Mateo, canalizando la luz divina a través de la conexión especial de sus líneas de sangre, luchaban contra la posesión demoníaca que se aferraba a Alex. La mansión retumbaba con la furia de fuerzas sobrenaturales que chocaban en una batalla que trascendía el tiempo y el espacio. Edgar, observando la lucha, finalmente tomaba una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Desgarrado por la lealtad hacia su hijo y la culpabilidad por sus acciones pasadas, se unía a Clara y Mateo en un intento desesperado por redimirse. La traición a Javier,
La relación oculta y el peso de sus decisiones se entrelazaban en su determinación de enfrentar las sombras que él mismo había desencadenado. En la cripta, Margaret, tras descifrar los símbolos antiguos y pronunciar las palabras del ritual ancestral, liberaba una energía purificadora que se extendía por la mansión. La luz y la oscuridad chocaban en un frenesí espiritual, y por un breve instante, el destino de los MacGregor pendía en la balanza. En el clímax de la confrontación, el demonio, debilitado por la luz divina, lanzaba un último intento desesperado de aferrarse a Alex. La mansión temblaba, las paredes susurraban antiguos secretos, y finalmente, en un destello de luz y sombras, el demonio era expulsado. La paz, aunque frágil, descendía sobre la mansión MacGregor. Alex, liberado de la posesión demoníaca, yacía agotado pero vivo. Margaret, Clara, Mateo y Edgar, entre susurros de arrepentimiento y redención, contemplaban los destrozos de la batalla espiritual. Sin embargo, la historia aún no llegaba a su fin. Las sombras del pasado, aunque disipadas momentáneamente, dejaban tras de sí cicatrices en las almas de los MacGregor. El precio pagado por la redención y la lucha contra las fuerzas oscuras no se desvanecía fácilmente, y cada personaje quedaba marcado por los eventos que los condujeron a ese momento. En el epílogo, mientras la mansión se sumía en el silencio, las miradas de los MacGregor se cruzaban, cargadas de significado y reflexión. La oscuridad había cedido, pero las cicatrices permanecían como recordatorios de la fragilidad de la línea entre la luz y la sombra en el mundo de lo sobrenatural. Y así, en el crepúsculo de la mansión MacGregor, la historia encontraba su conclusión, pero las sombras del pasado seguían acechando en las profundidades de la historia familiar. El eco de la batalla espiritual aún resonaba en los pasillos de la mansión MacGregor. Aunque la paz aparente se había instalado, los vestigios de la oscuridad seguían latentes, esperando el momento propicio para renacer. La familia, marcada por el enfrentamiento sobrenatural, intentaba recobrar la normalidad en la penumbra de los eventos que los habían sacudido. Emma y Liam, los gemelos, compartían un vínculo único que iba más allá de la comprensión humana. Sus miradas se encontraban con complicidad, como si compartieran un secreto ancestral que los unía más allá de lazos familiares convencionales. La dualidad en sus almas persistía, y aunque liberados de la posesión demoníaca, sentían la sombra de un destino incierto acechándolos. Alex, el hijo de la relación prohibida, lidiaba con las consecuencias de su conexión con el demonio. Aunque el maligno influjo se encontraba momentáneamente contenido, una chispa demoníaca permanecía en su interior, una semilla que aguardaba para germinar en la oscuridad. En el epílogo de la batalla espiritual, un nuevo susurro se deslizaba en las corrientes de aire de la mansión. Un antiguo grimorio, oculto en una biblioteca olvidada, vibraba con energía sobrenatural. Las páginas, marcadas por rituales y conjuros olvidados, sugerían que la lucha entre las fuerzas del bien y del mal aún no había llegado a su fin. El destino de los MacGregor seguía enredado en hilos invisibles que conectaban generaciones pasadas con él incierto futuro. Emma, Liam y Alex, cada uno portando una herencia peculiar, compartían visiones inquietantes que los guiaban hacia un misterio más profundo. La mansión, testigo silencioso de tantas historias entrelazadas, se convertía en el escenario de una nueva trama que se desplegaría en las sombras. En el corazón de la mansión, un antiguo altar resonaba con una energía latente, como si estuviera aguardando el momento adecuado para despertar. La familia MacGregor, atrapada en una red de linajes oscuros y secretos enterrados, se encontraba en el umbral de una nueva aventura sobrenatural. Las sombras del futuro se cernían sobre ellos, y aunque la paz actual brindaba un respiro, todos eran conscientes de que el mal acechaba en las esquinas más oscuras. El epílogo de esta historia marcaba el inicio de un nuevo capítulo. Las conexiones entre los gemelos, el hijo de la relación prohibida y las fuerzas sobrenaturales sugerían que el destino de los MacGregor aún no estaba sellado. La mansión, con sus muros cargados de secretos y misterios, se erigía como el escenario en el que las sombras del pasado y del presente convergían hacia un futuro incierto. Así concluye la saga de los MacGregor, pero las sombras del futuro se proyectan sobre ellos, dejando la puerta abierta para que nuevos capítulos se desplieguen en la penumbra de lo sobrenatural. Y eso ha sido todo por hoy en Abismo Paranormal. ¿No les intriga lo insondable y lo enigmático? Asegúrense de suscribirse para no perderse ninguna entrega futura cargada de más suspenso y sorpresas. Dejen sus teorías y comentarios sobre lo que les ha parecido este episodio y lo que esperan ver en el futuro.
Gracias por unirte a nosotros en esta aventura, exploradores de lo sobrenatural. Nos vemos en el próximo episodio, donde las sombras continúan su danza y los secretos esperan ser revelados. Hasta pronto.